Bendiciones, familia. Aquí estoy con mi abuela, mi maestra y pastora, Victoria Barahona. Es mi abuela espiritual. Dios me la ha entregado, gracias a Dios por una conexión, gracias al apóstol Cristian Pauta. Y hoy queremos compartirle una breve palabra. Yo quiero hablarle en 1 de Corintios, donde Pablo dice que a nosotros no se nos ha entregado un espíritu del mundo, sino un espíritu del reino, para que entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, Pablo me está hablando a mí de dos culturas, la cultura del mundo y la cultura del reino. Ahora, yo quiero hablarle bajo el tema cambio de mentalidad o cambiando tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque literalmente, si Pablo me está hablando de cultura, cultura quiere decir tu forma de pensar o tu forma de actuar. Ya lo que es la vestimenta, la comida, el trabajo y todo eso ya se sale de ahí, de tu forma de pensar o tu forma de actuar. Ahora, ¿por qué tú tienes que cambiar tu forma de pensar? Porque tú tienes una cultura, que es la cultura del reino. Si sabemos, nosotros venimos aquí a Estados Unidos con nuestra cultura de nuestros países. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa cultura aquí nos hacen daño. Entonces automáticamente nosotros tenemos la cultura del reino, que es el espíritu del reino. Nosotros no podemos entrar al reino de los cielos con la cultura del mundo. Así es. Nosotros tenemos que entrar con una cultura de reino. O sea, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, o sea, nuestra cultura. Pero para nosotros cambiar nuestra cultura, entonces tenemos que adquirir cultura de reino. Así es, sí. Ahora, lo que le quiero decir con esto, y quiero pasarle la palabra a la maestra, quiero pasarle la palabra a ella, pero antes de eso, lo que quiero decirle es, debemos cambiar nuestra cultura, nuestra forma de pensar para nosotros entrar al reino. La palabra dice, cuando Jesús le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre mucha morada hay, iré y buscaré espacio para ustedes. Lo que me está diciendo es que allá hay una cultura, que es la cultura del reino. O sea, yo no puedo entrar al reino hablando mentiras. Yo no puedo entrar chismeando de los demás. Yo no puedo entrar así, cometiendo los mismos errores que yo cometo. O sea, tengo que cambiar mi forma de pensar y tengo que cambiar mi forma de actuar. Que en pocas palabras tengo que cambiar mi cultura. O sea, tengo que cambiar mi mentalidad. ¿Qué usted me quiere decir de eso? Bueno, hijo, cuando tú me dices esto me emociono, porque realmente es muy interesante cuando una persona decide cambiar. Y decide cambiar porque quiere obedecer la palabra. La palabra dice en Romanos 12:2 que nosotros tenemos que transformar el entendimiento, o sea, nuestra forma de pensar, para poder entender o comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, mientras yo no cambie el chip de mi mente, yo no puedo entender qué es lo que quiere Dios para la humanidad. Entonces yo tengo que cambiar mi modo de pensar para que cambie mi modo de vivir y mi modo de actuar, según lo que dice Romanos 12:2. Y es muy interesante porque habla, dice, transformaos. Y en el original, transformaos viene de una palabra que es metamorfo, o sea, un verbo que habla de una transformación profunda y que nos lleva al mundo de los animales. La mariposa, por ejemplo, es un animal que pasa por diferentes etapas hasta poder llegar a ser una mariposa adulta. ¿Sabías tu hijo, por ejemplo, que la mariposa, el primer estado es de huevo? Pone sus huevitos. Ay, déjame decirte que la mariposa es muy selectiva. Sus huevitos no los pone en cualquier parte. El huevito lo pone en ciertas flores o en ciertas plantas para protegerlo de los depredadores que se los pueden comer. Entonces, cuando hablamos del huevo, significa que cuando yo conozco a Cristo, yo soy como un huevito. ¿Por qué? Porque esa palabra o ese huevo tiene otro sinónimo. Es semilla y la semilla da vida. Cuando yo conocí a Cristo fue por una palabra, por un huevo que se fecundó en mi mente y me dio vida, porque la semilla es para dar vida. Y dice la palabra en 1 de Pedro, recuerdo que dice que fuimos renacidos por una semilla no corruptible, que no se corrompe, que es la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús. Y déjame decirte otra cosa que no queda allí. Ya, el proceso continúa. Luego ese huevo se convierte en un gusano. La segunda etapa llamada oruga, o larva. Un gusano que al comienzo es feo, lleno de púas, se arrastra, pero hay algo interesante en el gusano y que se parece a nuestras vidas. Después que conocemos a Cristo, nosotros, los que verdaderamente hemos nacido por la semilla, los que verdaderamente hemos sido convertidos primero en un huevo que lleva vida, tenemos mucha hambre, como un bebé.
Queremos comer y comer. Así es el gusano, la oruga. Come todo lo que está a su paso. Por eso es que hay esa hambre y nosotros hicimos mi primer amor y yo quiero aprender esto. ¿No te pasó a ti eso? Y quiero aprender este otro, y quieres ver películas cristianas, y quieres estar en todos los conciertos, y quieres... Es normal, sino que, ojo mijo, cuidado. A veces por esa hambre excesiva podemos comer lo que es y lo que no es, porque un bebé no discierne, ¿verdad? Él no va a discernir si la leche está agria. Oh, wow. Entonces, nos podemos estar metiendo doctrinas o cosas que en vez de hacernos bien nos van a hacer daño. Pero luego ese gusanito va a empezar a ascender, como en nuestra vida cristiana. Vamos a empezar a ascender en la mente y llega un momento que trepa un árbol. Y en ese árbol se queda ahí pegado, se queda ahí estático. ¿Por qué? Porque empieza algo a ocurrir en su cuerpo, ¿ya? Que se empieza como a envolver de unas membranas que lo van inmovilizando y que se queda a veces incluso en oscuras. Incluso parece ser que hubiera muerto. En esa etapa no come. Y esa etapa es muy interesante en la vida del cristiano porque a veces son los desiertos que tenemos que pasar. Yo no sé si algún cristiano después de una época que conoció a Cristo tuvo una crisis, tuvo a lo mejor pérdidas emocionales, financieras, y se queda como que esto es lo último que me ha pasado. Como que y para esto acerqué a Cristo, ¿verdad? Y se queda como quieto, como inactivo. Es la época de la inactividad. Pero déjame decirte que no es época de muerte, que no es época de inactividad. Dios todo lo tiene planeado, planificado. ¿Por qué? Porque es la etapa en que tú te vas a quedar quieto, ¿no? En que vas realmente después a comprobar la buena voluntad de Dios, a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, este animal que ha quedado inmóvil, que ha quedado en oscura, que parece ser que ya la vida se hubiera acabado, empieza a sentir algo como pegajoso en su cuerpo y empieza a moverse y empieza como esas membranas que le rodeaban como a romperlas, ¿ya? Y un buen día siente que por ese huequito que hay allí entra como una lucecita y luego se sigue y se sigue formando y luego siente como que algo mueve, ¿ya? Y empieza por ese huequito a sacar algo y se da cuenta que hay algo que tiene pegado a su cuerpo, pero aún no puede despegar. Esa membrana se tiene que disolver totalmente y aún este animal que ya empieza a tener forma, que ya empieza a tener colores, todavía está pegado a la rama. Y está pegado a la rama porque sus alas están húmedas, porque todavía si trata de abrirlas se le van a romper, ¿no? Entonces llega un momento que se queda así, inmóvil, boca abajo, pero las alas se empiezan a secar. Y un buen día, hijo, ¿sabe lo que ocurre? Que puede desplegar las alas y siente que el viento le eleva y se mira y ya no tiene ni las púas horribles, ya no tiene las membranas alrededor, ahora tiene unas alas de bellos colores. Y después de haber sido gusano que estuvo en el suelo, que se arrastraba, ahora está volando en las alturas. Así es nuestra mente. Nuestra mente tiene que sufrir esa transformación, tiene que sufrir ese cambio. El Señor dice que tenemos que cambiar ese chip mental, ¿no? Pero hay una condición, así como la larva, dentro del capullo, que se llama pupa o capullo, antes de ser mariposa, se quedó quieta. Así tenemos que quedarnos quietos mirando solamente a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Solamente cuando miramos a Jesús, es decir, a su palabra, entonces vamos a ser transformados, porque lo que nos transforma es la palabra. Claro. La autoridad que tiene la palabra y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice la palabra que nosotros vamos a transformarnos mirando cara a cara como un espejo. Somos transformados, o sea, metamorfoseados, ¿no? A la misma gloria, mirando la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante, si yo tenía pensamientos negativos, suicidas, de depresión, de pérdidas, antes, ahora he ido cambiando y ahora tú escuchas a aquel cristiano de hace tiempo que ha evolucionado y dice, no me preocupa porque yo sé que mi Redentor vive. Ahora ya está positivo, ahora está optimista, ahora dice,
No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente dirá, ¿qué pasó? No. Esa persona pesimista, esa persona derrotada, ahora es una persona que vuela. ¿Por qué, hijito? Y eso es lo que yo veo en ti y lo que mucha gente va a ver en nosotros. Ha habido realmente una transformación de mente, porque conforme es mi mente, yo soy. Conforme pienso, actúo. La palabra dice en Proverbios que tal como eres tú en tu pensamiento, en el pensamiento de tu corazón, así es el tal. Si tú eres una persona que piensa en trabajo, en prosperidad, vas a ser una persona próspera. Pero si tú eres una persona que te derrotas por una enfermedad, vas a vivir derrotado. Pero Dios dice que debemos de transformarlo, que no nos amoldemos, ni nos no permitamos que el mundo nos moldee, porque el mundo va a decir cosas. Tú vas a oír que viene una recesión económica, que va a suceder tal o cual cosa, que va a haber persecución en la iglesia. Entonces, si tú tienes ese espíritu de temor y no has transformado tu mente, tú no sabes en quién crees, tú no reconoces que aquel es fuerte, es poderoso, es valiente, que va contigo, entonces tú te vas a sentir derrotado. Por eso es que dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Pero ¿dónde viene todo eso? Aquí en la mente. Si Pablo dice que debemos pasar por un proceso de metamorfosis, es porque hay gente en una de esas tres áreas. Hay gente que todavía están en la semilla, o que todavía son huevos. Hay personas que están todavía siendo gusanos, y hay personas que están encapullados. Entonces Pablo le dice, usted tiene que ser transformado. O sea, ya, si tú eres gusano, tú tienes demasiado tiempo siendo un gusano. Exacto. Crece. Hay personas que tienen depresión, que están encapullados. Tú tienes que crecer. Él le está diciendo, oye, otro nivel te espera. Entra en esa transformación de metamorfosis. Así es un desafío. Realmente es un reto, un desafío para el que quiere realmente dejarse transformar por la palabra, porque solamente la palabra nos puede dar ese cambio. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a traer fe. Yo puedo oír cualquier cosa y la creo o no la creo, y me puede traer una fe positiva o me puede traer una fe negativa. En ese proceso de tú cambiar tu mentalidad, de cambiar tu forma de pensar, de tener esa transformación, nadie te puede ayudar. O sea, te podemos apoyar en oración, podemos darte una palabra, pero ese proceso lo tienes que pasar tú. Porque si cuando la mariposa está en el huevo, yo le rompo el huevo o lo abro, la mato. Así es. Si cuando está haciendo gusano, yo agarro el gusano y lo quiero poner a volar, lo mato. Así es. Y si cuando está encapullado quiero abrirle las alas para que vuele, también la mato. Así es. O sea, ese es un proceso que tienes que pasar tú. Es un proceso que tú tienes que pasar creyéndole a Dios. Solo Dios puede ayudarte en ese proceso. Sí. Ahora tú decides si te quedas siendo un gusano o quieres ser una mariposa. Si te quedas encapullado o quieres ser una mariposa. Pero imagínate aquellos que llegan a ser mariposa. Sabes que la mariposa pasa tanto proceso para vivir solamente de 2 a 4 semanas. Wow. No vive más. Pero en esas 2 o 4 semanas tiene que cumplir el propósito para el cual Dios hizo pasar todo ese proceso. ¿Cuál es? Llevar polen a otras flores y mejorar la flora del ambiente. Es decir, y el polen es parte de la vida de las flores, es reproducción. Está prácticamente embarazando a las flores. Entonces, es lo mismo. Nosotros tenemos que pasar a veces un largo proceso para hablarle a lo mejor a 1, 2 o pocas personas, pero tenemos que polinizar, tenemos que llevar ese germen de vida. Ahora, la diferencia es que las mariposas tienen como insectos aquí en la tierra una vida de 2 a 4 semanas nada más. Nosotros, en cambio, después que cumplamos el papel de haber sido transformados y de ir a polinizar, a cumplir el trabajo, tenemos la vida eterna. Dios nos ha dicho que nos va a entregar vida eterna, pero para aquellos que se atreven a dejar que Él nos cambie y a permitir también mi propio cambio, cambiando ¿qué? El chip de mi mente. Si ya nosotros en lo que hablamos nos dimos a entender, yo quiero decirte una última cosa, y es que la mariposa, cuando ya es mariposa, no vuelve a ser gusano.
Amén. La mariposa, cuando ya es mariposa, no vuelve a encapullarse. Excelente, nietecito. Así es. Es un proceso irreversible. Después que tú conoces a Cristo, tú no quieres mirar atrás. Y Él lo dijo, nadie que pone su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque tú has conocido El día que cosas buenas, sí. ¿Verdad que has conocido cosas buenas Claro. como hoy? Bonitas también. Pero Él es excelente. Y una vez que tú pruebas lo excelente y lo mejor, tú no quieres probar lo peor. Así es. Para adelante, mariposa, a volar. Así. Nos bendecimos.